Corría el año 1989 cuando se desmoronó de la manera más literal uno de los símbolos más conocidos del dominio soviético. El muro de Berlín se vino abajo por los golpes de los ciudadanos alemanes que deseaban el final de la terrible dictadura comunista. A partir de ese momento, los acontecimientos se precipitaron. Apenas unos meses después, Berlín se había convertido en la capital de la Alemania reunificada y a finales de 1991 el Congreso de Diputados del Pueblo votó la disolución formal de la Unión Soviética. La aventura iniciada por los bolcheviques, con su golpe de Estado de octubre de 1917, había concluido. Quedaba de manifiesto que el denominado socialismo real ya no constituía una alternativa válida. Sin embargo, hasta llegar a ese punto, el proceso de disolución se había prolongado durante décadas y las víctimas mortales se habían sumado por decenas de millones. Ese proceso de deterioro y disolución es el que examinaremos esta noche aquí, en Corría el Año. Nos quedamos la semana pasada en un punto de inflexión dentro de la historia de la Unión Soviética. Ese momento en el que en el 20º Congreso del Partido Comunista, Jrushchov habla de los crímenes de Stalin y se produce lo que algún autor denominó el deshielo. ¿Qué iba a suceder después con las reformas de Jrushchov? ¿Realmente el régimen comunista podría reformarse? ¿Se salvaría después de reconocer siquiera en parte lo que había sido el stalinismo? Pues durante las décadas siguientes, lo cierto es que el régimen soviético intentó sobrevivir, realizó su último gran logro en ese sentido con la perestroika de Gorbachov y finalmente desapareció de manera inesperada para millones de personas en 1991. Para hablar de ese periodo que se inicia con la caída de Jrushchov y que llega hasta la perestroika, tenemos esta noche a dos invitados. A mi izquierda se encuentra Víctor Cheretsky, que es un viejo conocido de este programa, es periodista y está muy bienvenido a Corría el Año. Muy buenas noches. Gracias, don César. Buenas noches. Y a mi derecha está Ángel Gutiérrez, que también es un conocido de las personas que ven Corría el Año, que es el director del Teatro de Cámara Chejov y que también nos va a acompañar esta noche. Muy buenas noches, don Ángel. Muy buenas noches, César. Bueno, primera pregunta que yo tengo que lanzarles antes de entrar a ver el documental. ¿Cómo es que Jrushchov, que inicia ese periodo de cierta apertura, lo que se ha denominado el deshielo, en un momento determinado desaparece? Y desaparece, por cierto, no como han desaparecido Zinoviev o Kamieniev, que terminaron finalmente ante un pelotón de ejecución, sino que desaparece incluso de manera incruenta, retirándose casi como un ancianito pacífico. Bueno, los tiempos han cambiado. Ya no eran los tiempos, no eran ni los años 30, ni 40, ni de la guerra. Los tiempos han cambiado y hasta los líderes comunistas de la Unión Soviética comprendían que para sobrevivir en el mundo debían pues tener una conducta, digamos, normal, más o menos civilizada. Yo pienso que con esto se puede explicar por qué no han detenido a Jrushchov como era lógico para los años 30 y lo jubilaron simplemente. Pero la destitución de este señor se produjo de forma, digamos, clásica, de forma soviética clásica. O sea, organizaron un complot, le engañaron, le llamaron a Moscú diciendo que, bueno, ahí hay una reunión del Partido Comunista, un plenum del partido que tiene que venir y tal. Así que previamente lo echaron de forma tradicional, poco democrática, digamos así. Y pues a mí personalmente, Jrushchov es una persona bastante complicada para mí. Por ejemplo, lo veo, por supuesto, muy positivo, que ha sido el primer líder comunista que se atrevió a decir verdades sobre Stalin, precisamente el año 56. Pero dijo la mitad. ¿Por qué dijo la mitad de las verdades, ¿no? ¿Por qué no dijo todo? Yo pienso que no lo ha hecho porque formaba parte de este sistema. Y hay también el señor Jrushchov con sus reformas, que ha sido una cosa muy poca eficaz y bastante mala. Yo me acuerdo
que cuando tenía 12, 14 años, mi madre me mandaba a hacer cola para comprar pan. Y hasta en Moscú prácticamente no había pan, había que levantarse temprano y hacer cola para comprar pan. Y yo no hablo de otras ciudades de Rusia, donde esto ya, adquirir comida era cosa más difícil todavía que en la capital. ¿Qué significó esa desaparición de Jrushchov? ¿Era esperable que Jrushchov fuera a desaparecer? Bueno, para nosotros, la gente normal, no políticos, yo me dedicaba al teatro y tenía un contacto con la gente del arte, ¿no? De la poesía, de la literatura y tal. Para nosotros no fue una sorpresa muy grande y bastante grata, porque no nos gustaba Jrushchov. A nosotros no nos caía simpático ni su comportamiento en los foros internacionales, en la ONU, con el zapato, dando golpes, esa manera bestial y grotesca de hablar desde la tribuna, borracho, diciendo palabras no censurables, Barañe Rock, no, o a cualquiera que se rebele contra nuestro proletariado. O sea, tenía una relación muy mala con los intelectuales, eso sí. Vamos a volver a hablar luego de esa relación, pero ahora de momento vamos a ver el último episodio de esta serie que hemos contemplado las últimas semanas del Imperio Rojo. Pues con esas imágenes de Gorbachov, por cierto, en una época en que no estaba muy claro, precisamente cuando se realizó la serie, si el invento de la perestroika iba a salir bien o iba a terminar mal, nos hemos quedado en el final de esta serie del Imperio Rojo, pero nosotros vamos a ir más allá, vamos a ir hasta el final de la Unión Soviética, aunque de momento para llegar a ese punto tengamos que regresar a Jrushchov. ¿Qué quedó de Jrushchov cuando se produce el golpe de Estado incruento que lo derriba? ¿Qué queda de aquello? No quedaron los maizales de Siberia, obviamente, que él pensó en sembrar maíz en Siberia o en impulsar la producción triguera, etcétera. De esto no quedó nada. Pero quedó algo positivo de Jrushchov. ¿Hubo un antes y un después de su caída? Cualquiera de ustedes. Bueno, vamos a ver. Según mi opinión personal, claro que ha quedado una cosa importante y positiva, que ya todo el mundo sabía que no se puede a un dirigente del país detenerlo y fusilarlo, como lo hacía antes. Eso fue un gran avance, realmente. Yo pienso que sí. Quizá para nuestros televidentes esto es un poco raro, suena, ¿no? Pero para Rusia sí que era un gran avance, que hay que hacer política, no se puede hacer política con fusiles, con pistolas, hay que hacer política más o menos civilizada. Es lo positivo. Luego, después de las reformas, porque lo de Jrushchov fue también reformas, se llamaba reformas, con el propósito de construir, decía, el comunismo, porque él tenía el plan de en 20 años construir el comunismo en el país. Era su sueño y hablaba de esto todo el tiempo. Y ha destruido con la historia del maíz, con otras reformas en la industria y todo. O sea, el país era un desastre. Y después, cuando se ha ido, Jrushchov, pues había una gran expectativa en el país, porque cuando llegaron al poder unos dirigentes relativamente jóvenes y había unos tecnócratas entre ellos que empezaron unas reformas de verdad, y a las personas, a nosotros nos pareció que de verdad habrá un gran avance en el país, porque empezaron a construir, por ejemplo, la fábrica de Fiat
en Rusia, o sea, y para... Hoteles, por ejemplo. También. Hoteles también, muchas cosas, había gran construcción. Bueno, la construcción la empezó Khrushchev, masiva, pero empezaron a construir mejor. ¿Por qué? Vamos a pasar luego a ello cuando hablemos del inicio de la era Brezhnev. Sí. ¿Por qué comentaba antes que Khrushchev era un personaje que no se llevó bien con los artistas? Porque la imagen que había en Occidente, por el contrario, es que Khrushchev había sido un personaje que había empezado un periodo de cierta apertura, es decir, permitió que se publicara el día en la vida de Iván Denisovich de Solzhenitsyn, hubo una cierta apertura en ese sentido, y sin embargo me comenta que la relación con los artistas no fue buena tampoco. Bueno, no, fue muy mala, fue muy mala. Yo creo que una cosa positiva de Khrushchev, que quiero añadir, si me permiten, es que él destruyó el mito del timonel, de Stalin y ese pensamiento monolítico de que todos tenemos que pensar que esto es así y no hay nada más que esto. Él ha destruido el mito de Stalin y eso quiere decir que nosotros de jóvenes que teníamos 20 y tantos años empezamos a pensar y a descubrir que podíamos pensar con nuestra cabeza. Empezamos a pensar con nuestra cabeza, a discutir los problemas, a discutir con los mayores, con los cineastas, Gerasimov, Rom, los grandes maestros del cine, cómo habían permitido que lo que decía Khrushchev en el 20 Congreso había sido posible, cómo ellos apoyaron con sus películas, desde la tribuna de los congresos, de cineastas, de escritores. Nosotros y la juventud se sintió libre. Robert Rajestensky, Yevtushenko, Vaznesensky, poetas, Lyubimov en el teatro, Tarkovsky, en fin, apareció el Novy Mir, la revista Novy Mir con la publicación, entre otras cosas, de Un día de Iván Denisovich y otras cosas que publicaba esa revista, que era leída por... empezó a pensar el pueblo ruso, empezó a aparecer una inteligencia joven y no tan joven que se reunía, que hablaba en voz alta y que veíamos que había otros caminos para comunicarse con el mundo entero, para comunicarse entre nosotros. Empezamos a leer libros y a escuchar música, a leer a Pasternak, a leer libros prohibidos hasta ese momento. Dostoyevsky, por ejemplo, estaba prácticamente prohibido con Stalin. Leer Los endemoniados o hacer una pregunta en la Facultad de Filosofía sobre quién era Kant, que nos explicaran más detalladamente quién es Kant, pues eso estaba, a un español, un compañero mío, lo expulsaron de la universidad por pedir que le expliquen más detalladamente y den más material sobre Kant. Aunque curiosamente en lo que son, vamos, lo que es el libro de salidas de la biblioteca del Kremlin, se ve que Stalin sí que sacaba muchos libros de Kant. Hombre, lo que no deja de ser significativo también. Para el Kremlin entraban libros, todos los libros prohibidos. Ellos, yo tenía amigos en las redacciones estas prohibidas que me decían, estos libros van para el Kremlin. Ellos se informaban muy bien de todo, de Kierkegaard, de la nueva filosofía, el nuevo pensamiento, pero de filosofía no aparecía nada en las bibliotecas ni en las revistas siquiera. Los filósofos y pensadores escribían criticando, por ejemplo, el existencialismo o dando muchas citas de esos pensadores para que nosotros, entre líneas, comprendiéramos de qué se trata y buscáramos la manera de encontrar en inglés, en alemán, en francés. Quiero decir que la llegada de Khrushchev ha sido de todas formas muy positiva. Muy positiva, ideológicamente para la apertura. El deshielo ha sido deshielo,
Dujinchev publicó su libro, lo hemos leído todos, eso nos abrió los ojos. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre, Sí. Elia Ehrenburg, el deshielo, poetas que ya he citado antes, ¿no? Yevtushenko empezó a escribir. Creíamos, además, sinceramente, que ya éramos libres y que podíamos pensar libremente y expresar libremente lo que Khrushchev manifestaba, que estamos viviendo otra época. Es curioso, el libro de No solo de pan vive el hombre, la edición que yo tengo, que es una edición rusa, pero ya es una segunda o una tercera edición, tiene un prólogo especial de Dujinchev diciendo claramente que le están malentendiendo en Occidente. Es decir, que en Occidente están interpretando eso como que él critica el sistema comunista y que eso no es verdad. Y es curioso porque tiene un prólogo de un par de páginas donde él se está colocando la venda antes de la herida. El libro, por otro lado, es magnífico, ¿no? Es un gran libro, sí. Pero además, Khrushchev deja salir del Gulag a Solzhenitsyn y a muchos más que salen y nos cuentan lo que es aquello, lo escriben, lo publican y descubre, solo con el libro de Iván Denisovich es suficiente para que nosotros descubramos ya la realidad del estalinismo y de los campos de concentración, y eso ya no eres un gin que sale de la botella, no sé, es imparable ya, y el pensamiento es libre ya, y nosotros ya no podemos aceptar ya nunca más una dictadura. Nosotros, los jóvenes, ¿no? Y etcétera, que eso fue la parte, yo creo que objetivamente positiva y buena. Después de eso ya nadie más, tenía que venir otra cosa, tenía que venir, a pesar de Suslov, que era el líder, el ideólogo del partido, Suslov y todo, pero tenía que venir un cambio mucho más rotundo, porque en el pueblo mismo ya a Khrushchev después al final eran todo caricaturas, chistes sobre él, y no se le apreciaba. Pero ese primer paso de Khrushchev ha sido evidentemente muy positivo. ¿En qué medida la era Brezhnev es una época de reformas o es una época quizá de esperanzas frustradas? Porque estábamos hablando antes de cómo la llegada de esos tecnócratas al poder, por denominarlos de alguna manera, inicia una serie de reformas. Hay cosas que parecen increíbles, como era la Fiat en la Unión Soviética, etcétera. ¿Hasta qué punto la era Brezhnev se corresponde con esas esperanzas iniciales que hay, al menos por un tiempo? Bueno, yo diría que en la época de Brezhnev hay dos etapas. La primera etapa, que resultó bastante eficaz desde el punto de vista económico, pero terminó, digamos, esta etapa a principios de los años 70 con el ataque masivo contra la disidencia. Porque este relativo auge económico, estas reformas económicas, pues estaban acompañadas por el regreso a lo pasado en el plan ideológico, en el plan político de la política interna. Y todo este entusiasmo de que ha hablado nuestro compañero de nuestra tertulia, pues la gente ha visto frustradas sus ilusiones a principios de los años 70. Ya no se podía discutir abiertamente, ya no se podía publicar nada, ni escribir nada, porque en el plan ideológico pues regresaron, digamos, los tiempos de Stalin. ¿Usted coincidiría con esa visión de la era Brezhnev? Brezhnev fue muy negativo, ideológicamente quiso retroceder. Le pareció que el deshielo que Khrushchev permitió, que llevó muy lejos y que podía llevar y estaba llevando muy lejos. De hecho, bueno, los teatros, las publicaciones, el samizdat,
fue lo más famoso entonces. Sí, aclaremos para nuestros telespectadores que el samizdat era esa escritura casera que se hacía de textos prohibidos y que se distribuía para poder leer de manera clandestina. Sí, en casa, y se distribuía y por las noches entre los amigos lo leímos. Yo conocí a Brodsky, por ejemplo. Brodsky pertenece a esa época de alegría, empezó con alegría, como todos. Podemos escribir, podemos comunicarnos, pero después de la exposición, por ejemplo, del Manège, donde Khrushchev vino con Shelepin allí a criticar a los pintores, ¿qué sabía Khrushchev? De nada, era un analfabeto absolutamente del arte, y no sé si entendía algo de cucuruza, de eso, o de agricultura. Era un analfabeto y un borracho, pero le interesaba después de Stalin abrir y soltar a la gente, decir yo soy bueno, Stalin era malo, yo soy bueno. Y eso era simpático, tenía charme, tenía encanto cuando no pegaba puñetazos. Pero siempre decía a los intelectuales, cuidado que saco a los proletarios de Puchilovsky y de la fábrica de automóviles, a los proletarios, que ya no había proletarios, era la clase obrera, ¿no? Pero que los saco como cosa personal de él, que los tenía ahí, para machacar a los Pasternak, a esos gusanos que se atrevan. Y entonces en la exposición de Manège, que hizo estragos con los intelectuales, con Shostakovich, que no estaba en la exposición, pero que después hizo una reunión en la dacha a la que yo asistí, donde estaban todos y tuvo que salir Yevtushenko, cómo él machacaba a Ernest Neizhvestny, un gran escultor, que después ya le encargó a él que le hiciera el monumento para cuando se muera, ¿no? Pero Ernest Neizhvestny, el teatro Taganka, el teatro Sevremyenny contemporáneo que apareció en la época de Khrushchev, eso fue muy positivo. Y ese teatro, esa compenetración del artista con el pueblo, venían colas a ver lo que decían los artistas. El teatro era una tribuna. La revista Novi Mir o Yunost, la Juventud, eran revistas que no se podían comprar en los kioscos, que desaparecían. Y ahí publicaban los jóvenes. Y ese auge de libertad, de que nosotros podemos construir, si no el comunismo, por lo menos un socialismo con cara humana, como quisieron los checos. Eso estábamos convencidos. Y ahí nuestro grupo era Tarkovsky, me apareció Volodya Vysotsky entre nosotros, cantando sus canciones, Galich, cantautores. Y claro, cuando vieron que Khrushchev dejaba todo eso, y además su hija estaba casada con Adjoubier, que era el periodista que fue con él a Estados Unidos, y que era bastante liberal. Yo lo conocí a él y a su hija, y en fin, que hubo una apertura real y grandiosa, que Brezhnev y Suslov y el Comité Central no podían permitir. ¿A dónde va a llegar eso? Eso puede romper. Hay un aspecto que mencionaba de pasada, pero que es importante, yo quisiera centrarme en él, es esa famosa doctrina de la soberanía limitada que emite en su día Brezhnev con ocasión de la invasión de Checoslovaquia. Es decir, que los países del Pacto de Varsovia eran soberanos, pero que su soberanía estaba limitada por los intereses del Pacto de Varsovia, y se produce la invasión de Checoslovaquia y el final de lo que se ha dado en llamar la Primavera de Praga. ¿Cómo fue vivida en la Unión Soviética, primero, esa Primavera de Praga y después el aplastamiento de la Primavera de Praga por los tanques de Brezhnev? Cualquiera de ustedes. Bueno, la invasión fue mal vista. La invasión fue mal vista a pesar de una gran propaganda, porque toda la máquina propagandística del régimen empezó a funcionar de forma bastante activa para demostrar que estamos salvando
al régimen popular de Chequia, que son nuestros hermanos, que vamos a hacer todo lo posible para que, bueno, salvarles de la invasión imperialista. Decían que pues nosotros hemos entrado para que no entre la OTAN. Esto lo decían, que todo ya estaba. Había un montón de publicaciones que ahí estaba trabajando activamente la CIA en Chequia, ¿no? O sea, nunca se demostraba esto como una revuelta popular, como la voluntad del pueblo checo de reformar su país. Entonces, pero claro, yo personalmente, que ya era estudiante y algo leía, ¿no? Y especialmente también leía alguna prensa extranjera, pues para mí era evidente que era una invasión pura y dura. Y lo mismo pasó luego, después de bastantes años, con Afganistán. Bueno, para nosotros fue un drama muy grande, porque ya, repito, que nosotros creíamos que eso ya que no era imparable, ¿no? Y que la libertad y que podía extenderse, no solo y vivir y construir un nuevo socialismo con rostro humano, y que ahí nosotros no creíamos, la verdad, no creíamos en que teníamos que había que construir un capitalismo. Nunca Rusia, yo creo, ni ahora mismo cree en su propio camino. Pero había cosas muy positivas en el mundo aquel, ¿no? En el arte, había cosas positivas, y sobre todo después de la apertura. Entonces, cuando yo estaba cazando, cuando se dieron los acontecimientos de Checoslovaquia, nosotros, todo nuestro grupo de amigos, escritores, poetas, Maximov, Vladimir Maximov, Galich, Akudjava, Vysotsky, Lyubimov, todos los amigos que nos reuníamos y que comentábamos estas cosas, estábamos seguros que la Unión Soviética, esta vez, en Hungría sí, ya ocurrió, que esta vez no iba a invadir Checoslovaquia. Es más, Bulganin, que era el presidente entonces del Consejo de Ministros, me parece, estuvo en Finlandia, y allí hizo recientemente, un día antes o 2 días antes de la invasión a Checoslovaquia, unas declaraciones cuando le preguntaron que si van ustedes a intervenir en Checoslovaquia. Él dijo: de ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, ellos mandaron a los polacos. Fueron las tropas soviéticas rusas, pero junto con las polacas. Y entre Checoslovaquia y Polonia siempre hubo una relación bastante poco amistosa. Entonces, primero entraron los polacos en Checoslovaquia. Cuando yo me enteré, estábamos cazando, y vino un viejo aldeano a decirnos que entraron en Checoslovaquia en el 68, ¿no? Fue eso. Yo digo, me voy inmediatamente a Moscú, tengo que estar con mis amigos a ver qué pasa. Eso es imposible, porque no esperaban, por lo menos no lo habían anunciado, decían todo lo contrario. Y el amigo que estaba conmigo, que era un escritor, me decía: pero bueno, sí, ¿por qué tenemos que dar lo nuestro? Digo, ¿cómo nuestro? ¿Desde cuándo Checoslovaquia es tuya? Es nuestra. Checoslovaquia es un país soberano, con una historia y una industria, y siempre ha sido, tiene su historia, su cultura. ¿Cómo que es tuya? Es que esa mentalidad que es nuestro, eso es nuestro, lo tenían con Chile también, cuando hubo... Pero bueno, yo me acuerdo que me fui a Moscú y llamé a mis amigos escritores que estaban llorando y gritando y diciendo: ¡ah! Las calles de Moscú vacías, llenas de militares, silencio,
un silencio muy tenso y solo nosotros nos reuníamos en casas para decir, llorando de desesperación. No se esperaba eso. Hay otro aspecto que se relaciona también con la era Brezhnev, se ha relacionado desde Occidente. A mí me interesa mucho saber si efectivamente se vivió también así en la Unión Soviética o fue una percepción nuestra, que es el aumento de la corrupción. Una corrupción que en la época de Brezhnev llega a la propia familia de Brezhnev, es conocido el caso de la hija, del yerno, etc. ¿La era Brezhnev estuvo caracterizada por la corrupción o esto era algo que ya venía de antes y que simplemente entonces quedó más de manifiesto? Vamos a ver, antes en la época soviética, antes de la época de Brezhnev, había un sistema para limpiar el aparato del Estado de la corrupción. Un sistema muy eficaz que existía desde los tiempos de Lenin. O sea, a los funcionarios corruptos les detenían y les fusilaban. El sistema era drástico. O les mandaban al campo de concentración. Pero desde los tiempos de Khrushchev, ya esto no en el mundo contemporáneo, claro, utilizaban los años 30 de la guerra y tal, era muy fácil. Pero en los tiempos, cuando la Unión Soviética pretendía tener relaciones con el mundo entero para sobrevivir, para la relación económica, ¿no? Intercambio, para recibir sobre todo la tecnología moderna, como de la fábrica Fiat. Entonces ya no se podía detener a la gente, culpables y no culpables, detenerle y introducir miedo al funcionario para que no robe. Entonces este sistema ya no funcionaba y como no había democracia, no había sistema democrático del control, pues empezó a crecer la corrupción. Porque me parece, don César, que la humanidad todavía no ha inventado otro sistema de control, ¿no? O sea, o la represión o el sistema democrático, no hay tercer sistema, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a hacer aquí una pausa porque no nos queda más remedio, vamos a la publicidad, pero vamos a regresar con esos intentos de relanzar, de revigorizar lo que fue el sistema soviético que vinieron después de Brezhnev, lo que fue la época de Chernienka, de Andropov y finalmente de Gorbachev. Pues ya estamos de regreso, ya hemos vuelto de la publicidad y vamos a reanudar el hilo de nuestra exposición en el momento en el que nos habíamos quedado, en la era Brezhnev, en la corrupción de la era Brezhnev, en lo que fue la doctrina de la soberanía limitada y en los intentos posteriores para revigorizar lo que era la Unión Soviética. Cuestión siguiente que yo tengo que someter a su consideración porque va avanzando el tiempo y va avanzando nuestro programa. Efectivamente, la era Brezhnev significa muchas frustraciones desde ciertos puntos de vista en cuanto a esas esperanzas que se habían depositado en ella y se produce finalmente la conclusión de esa era y luego un periodo que vivimos en Occidente con auténtica sorpresa y era ese periodo en el cual iban llegando dirigentes soviéticos que se morían enseguida, como fue el caso de Yuri Andropov, como fue el caso de Konstantin Chernienka. ¿Qué significó esa época de Andropov y esa época de Chernienka tan breves entre Brezhnev y Gorbachev? ¿Cómo fueron vividas esas épocas? Bueno, Andropov era un dirigente soviético, digamos, clásico. Había estado al mando del KGB. Por supuesto, pero aparte de eso, intentó, según mi punto de vista, resucitar los antiguos métodos. Claro, en forma un poco, no tan suave, drástica, un poco suave, ¿no? O sea, por ejemplo, empezaron a detener a la gente, a mucha gente a detener para luchar contra la corrupción, por ejemplo. Un camarero que en un restaurante que te pedía o que no te devolvía el sueldo, podía ser detenido y procesado. Un taxista que te engañaba, que te cobraba más, podía ser detenido y procesado. Bueno, y había muchos casos. Si no me cabe duda. Sí, a la gente así, porque formaron un equipo grande de inspectores que iban de paisano al restaurante, cogían taxi, y luego pues la gente estaba deteniendo a la gente y la procesaban. Luego, por ejemplo, intentaban luchar contra el ausentismo en el trabajo. O sea, de día
por ejemplo, los inspectores y la policía iban a las peluquerías y preguntaban a la gente, ¿usted por qué está ahora peinando en la peluquería? ¿Usted trabaja? ¿Dónde usted trabaja? ¿Cuál es su apellido? Vamos a ver. Y si esta persona, pues si se sabía que esta persona se ausenciaba en su trabajo, pues claro, informaban a los directores y a esta persona pues le tenía problemas con sus jefes. Pues era, yo diría, un intento de resucitar los antiguos métodos stalinianos para imponer orden en el país, para luchar con este fenómeno de descomposición que Rusia vivía en los últimos años del gobierno de Brezhnev. Por cierto, fenómeno que no tuvo mucho éxito en episodios como fue Polonia o como fue Afganistán. Bueno, yo la verdad es que no, ya ese periodo, yo ya no estaba en la Unión Soviética, con Andropov ya lo he vivido en España, ya, y lo conozco porque iba allí a algún congreso y tal, pero yo creo que Andropov intentó dar una imagen él escribía poesía y era un poeta, y dar una imagen de bueno y que ya después de tanta corrupción con Brezhnev, que fue el colmo, fue el zastoy, como el zastoy, en estancamiento absoluto, donde los ministros de Interior hacían orgías en sus dachas con Kolyazlichenko, llamaban a cantantes, se robaban los muebles de los museos, se los ponían en sus casas. Yo vi un documental hace poco, es inconcebible lo que en la época de Brezhnev se permitían los ministros y todo, bueno, yo conocí a la hija de Brezhnev, ¿no? A Galina, que venía al Teatro Gitano, que yo dirigía, y tenía a su amante, era el que hacía José en el espectáculo que yo dirigía de Carmen, ¿no? Y venía con un grupo de mujeres muy rubias, muy guapas, todas con muchas flores, bien al Teatro de Romén. Y a mí me admiraban porque yo era el director de ese teatro y de ese actor Sienченко, y él después me decía, Ángel, si tiene algún problema, yo tengo directa conexión con Brezhnev, y si tiene algún problema usted, lo solucionamos. Lo solucionamos. Mi amigo Zalatuhin, actor, que tenía, como se había hecho películas el dueño de Siberia, con Vysotsky y tal, eran muy famosos, pues él llamaba directamente a Semichastny, que era el ministro de Interior, y un día, llegando de San Petersburgo, de Leningrado, entonces de un rodaje, yo llegaba con él, estaba muy borracho, yo todo el camino lo estaba subiendo, que se caía de la litera, yo lo subí. La conductora del vagón creyó que yo le estaba emborrachando, y era todo lo contrario, yo era su maestro, él era mi alumno, y yo lo cuidaba. Y al llegar a Moscú me denunció a mí, que aquí hay un señor que a Zalatuhin, ese famoso actor, él dice, no se preocupe Ángel Georgievich, y yo ahora llamo al ministro desde la policía, llamo, él no tenía que pedir, tenía el teléfono directo del ministro de Interior, Semichastny, le llamo y dice, aquí soy yo, Zalatuhin. Son anécdotas, ¿no? Pero que describe cómo la inmensa corrupción que había en los comercios. Yo tenía una amiga, compañera, que era la directora de un vagón-restaurante, del vagón del Kremlin, ¿no? Pues era multimillonaria. Era muy amiga de los gitanos, del teatro gitano, ¿no? Era multimillonaria. Y me decía, Ángel, usted no, tiene que aprender a vivir. No se vive, no solo del arte vive, o sea, que era algo, y yo no lo puedo ahora describir. Claro, Andropov quiso frenar de alguna manera eso y dar una imagen de un hombre poeta e intelectual, aunque hiciera esas cosas que usted ha contado, pero es que había que hacer algo, porque la economía
como me dijo un economista a mí, dice, Ángel, Solzhenitsyn está bien, Sájarov está bien, que expulsen a Brodsky, que hay un grupo muy fuerte de resistencia y de disidencia, y el samizdat, todo eso está muy bien, pero cuando la economía llegue a cero, me dijo ese economista, entonces esto se derrumba, y ya está llegando a cero. Es que no resiste, porque por una parte no se producía, por otra solo trabajaban las mujeres. Las mujeres trabajaban triplemente, en casa, con la familia, en la vía férrea, los hombres les controlaban, borrachos. Quien salvó, en definitiva, la economía en el tiempo de Khrushchev y Stalin fueron las mujeres, que trabajaban en casa, iban a la cola, a hacer cola para comprarse los productos, y venía el marido ya sin el sueldo, borracho, a casa y tenía que salir adelante. Hay que poner un monumento a las mujeres rusas, de todas formas. Y creo que yo ya no viví esa época, estaba en España, pero estoy seguro que él quiso dar la imagen de un hombre, ¿sabe? Como ministro de la KGB, tenía toda la información, y Gorbachev era su segundo de a bordo. Eso fue cuando atentaron contra el Papa. Sí, la orden la firmó Gorbachev. Sí. Entonces, él quiso dar esa imagen, y me acuerdo cuando murió tempranamente, muy pronto, la madre de mi mujer rusa decía, pobre, era un poeta, era muy bueno, era un poeta. Eso es la imagen que creo que quiso dejar. También Gorbachev, esa imagen... Vamos a hablar de Gorbachev enseguida, pero ¿cómo fue Afganistán? Aparte de un desastre, por cierto, Afganistán es algo que a mí me llama la atención cuando yo hablo con amigos rusos, porque es como una especie de herida que nunca se ha terminado de cerrar. Es decir, gente que conoce a los que murieron en Afganistán, los que quedaron mutilados o inválidos en Afganistán, realmente es uno de esos dramas de tipo nacional del que no tenemos mucha noticia en Occidente. Sabemos que lo invadieron y que hubo un boicot a unas Olimpiadas, pero que sí que parece que ha dejado mucha huella en el caso de los rusos. Vamos a ver, don César, que no es un tema tan fácil como parece. Sí. Desde el principio, el tema afgano pues fue visto por los rusos como una cosa, por la mayoría de los rusos. Yo le voy a decir que desde el principio yo estaba en contra de la invasión a Afganistán, y yo conozco a mucha gente, entre intelectuales, que se pronunciaban en contra y que pagaron con su carrera profesional su negativa a esta invasión. Pero vamos a ver, la mayoría de la población en el primer periodo, digamos en los años 80, en la primera mitad de los años 80, apoyó esta invasión, y sobre todo el ejército. Hasta, yo le voy a decir que los oficiales de carrera militares hacían cola para ir a Afganistán, a cumplir ahí su servicio. Había en el Estado Mayor del Ejército, había unas listas de espera de los militares voluntarios que querían ir ahí, porque querían ir para ganar más dinero, por supuesto. Pero las protestas contra la guerra de Afganistán pues llegaron solo en la última etapa de esta guerra, o sea, a partir de finales de los años 80, en la segunda mitad de los años 80. Yo tengo que plantearles dos cuestiones porque no nos queda ya mucho tiempo y me parece esencial. La primera tiene que ver con la perestroika. Realmente la perestroika, la reconstrucción que iba unida al glasnost, a la transparencia, tenía posibilidades, en algún momento tuvo posibilidades de salir adelante. ¿La Unión Soviética hubiera podido seguir como ese régimen que había sido, o la perestroika en realidad estaba condenada a fracasar como finalmente fracasó? Hombre, todo eso, hablar de historia es... Es una ucronía en cualquier caso lo que planteamos, pero... es cosa casuística, eso, ¿qué es eso? Pues como de la Revolución de Febrero, a ver, ¿tenía sentido esa revolución o no tuvo sentido?
Hubo hace poco por la televisión rusa un programa sobre eso. ¿Fue positiva o negativa? Yo creo que la perestroika fue muy positiva y gracias a la perestroika, claro, tenía que ser, es que no podía ser de otra manera. Yo creo que lo de Afganistán ha sido... la Unión Soviética siempre quiso con guerras externas también justificar la miseria interna, ¿no? Eso es siempre lo que ocurre con los imperios, ¿no? Ahora mismo lo estamos viendo, lo que está pasando en el mundo. Y Afganistán era una manera también de, yo creo, pero también la geopolítica, en fin, todo, que es nuestra... Pero fue un fracaso rotundo, como sabemos, y yo creo que será siempre un fracaso. Pero Gorbachev... tenía que venir un joven muy informado, ¿no? Y dar ese golpe que dio Khrushchev después de Stalin, ¿no? Y él, después de Brezhnev y después de todo ese periodo de muchos años, porque Brezhnev estuvo en el poder cerca de 20 años, si no me equivoco, ¿no? Sí. 20 años. Y 20 años son muchos años para un país empantanado. Quedó en la miseria absoluta. Rusia, la Unión Soviética era un país en la miseria. Ingenieros, médicos, cirujanos se iban de carniceros o de taxistas a trabajar porque no tenían sueldo. Yo conocí a muchos taxistas que iban a carniceros porque allí por lo menos ganaban algo y además robaban un poco de carne, ¿no? Pero ingenieros, académicos, gente muy intelectual, porque era un desastre total. Entonces, Gorbachev comprendía que había que hacer algo nuevo totalmente. Yo a Gorbachev no lo conocí personalmente, pero sí conocí a su ministro de Cultura, que fue mi amigo y, en cierto modo, mi alumno. Y mi amigo sigue siendo mi amigo, el director de la Taganka, Kolya Gubienka. Yo creo que tuvo dos, sobre todo, errores muy graves, Gorbachev. Primero, que no se salió del partido y no organizó algo nuevo. Estaba maniatado absolutamente por el partido. Toda la estructura del partido seguía intacta y él no podía hacer nada. En las reuniones que tenían constantemente en esas asambleas y tal, donde Sájarov constantemente pedía la palabra y nada más le dejaban hablar muy poco, nada más terminar se ponía otra vez en la cola para otra vez intervenir Sájarov. Él decía dos cosas muy importantes. Primero, el primer artículo de la Constitución de un partido único hay que abolirlo. Eso es lo primero que decía Sájarov. Gorbachev le decía, siéntese, con poco respeto, con muy poco, siéntese. Segundo, hay que poner las fronteras, la tierra hay que entregarla a los campesinos. Y si se abole el partido único, quiere decir que va a haber distintos partidos y se discutirá, como en febrero, ¿no? Antes del golpe de Estado. Y otro punto que ponía como importante Sájarov en esas pequeñas intervenciones que le dejaban, era que hay que establecer muy bien qué fronteras, porque esto se va a disolver, la Unión Soviética se va a romper, qué fronteras vamos a considerar las legales, las de antes de la revolución, las de la época de Stalin, Khrushchev, las que ahora se establezcan. Hay que establecer, antes que se disuelva la Unión Soviética, hay que establecer qué fronteras, porque estaban todavía Ucrania, Georgia, todas las repúblicas estaban allí. Y no admitieron ninguna de esas tres propuestas de Sájarov. Señor Cheretsky, ¿realmente
¿se veía venir que la Unión Soviética iba a caer? Porque, vamos a ver, por citar dos ejemplos, está el famoso libro de Amalrik, por cierto, muerto aquí en España, que hablaba de la desaparición de la Unión Soviética, pues casi en la época en que desapareció, y había aquel famoso libro de Tussell, que yo creo que es uno de los grandes ridículos históricos que ha habido en la historiografía española, que hablaba de que la Unión Soviética iba a durar un milenio todavía y que además Alemania Oriental iba a adelantar a la Alemania Occidental en la siguiente década, etcétera. ¿Realmente se veía venir ese colapso de la Unión Soviética en algún momento? ¿O hubo gente que se dio cuenta de ello? Bueno, vamos a ver, don César, que este proceso de la descomposición de la Unión Soviética, de la perestroika y de lo que sucedió posteriormente, son procesos mucho más complicados, que no es una versión de que el comunismo ha caído porque era perverso y malo, que debía caer por eso. No. Yo de verdad no le puedo decir ahora qué pretendía el señor Gorbachev cuando hacía sus reformas. O pretendía mejorar el comunismo, o pasar un régimen de economía del mercado y implantar democracia. Yo, quizá en estas alturas, Gorbachev lo sabía, ¿eh? Sí, sí, yo, por supuesto, yo tampoco. Pero yo lo puedo decir lo que es evidente, que perestroika terminó con un complot que se llamó también revolución de los segundos secretarios del partido. ¿Por qué segundos? Porque los primeros eran mayores, no querían nada, estaban contentos con el régimen soviético. Y los segundos querían dinero, querían capitales. En aquel entonces ya podían salir al extranjero, veían cómo vivía el occidente. Ellos, además de pequeños privilegios que tenían, coche oficial, apartamento oficial, querían capitales, querían dinero. Por eso, las reformas de los años 90 ha sido simplemente un robo del Estado. Si en España, cuando se trata de privatización de alguna empresa, se privatiza esta empresa durante años, como lo sabemos, como ha sido el caso de Iberia, por ejemplo. En Rusia, todas las privatizaciones se hicieron en un día. Y la gente que ayer no tenía ni un duro en su bolsillo, al día siguiente se hicieron multimillonarios. ¿Y quién son estas personas? Relacionados con el poder, con el Partido Comunista. Así que yo veo este tema así, don César. Ese es un tema muy interesante. Nosotros nos hemos quedado más tiempo, pero como supongo que en algún momento en la andadura de corría el año vamos a volver con el periodo postsoviético, yo los emplazo a los dos para próximos programas al respecto. Y ustedes ya saben que hemos llegado a esa parte del programa en que después de haber contemplado el documental, sobre todo después de haber visto el debate, les decimos, y ahora léanlo. Y el primer libro que les vamos a recomendar esta noche es una novela verdaderamente emblemática del periodo de la perestroika, una novela que se llama Los hijos del Arbat, que narra lo que fue la andadura de algunos muchachos que vivían en este barrio moscovita durante la época de Stalin, inmediatamente antes de llegar a lo que se llamó el periodo del terror. La verdad es que es una novela extraordinaria de Anatoly Rybakov, que se escribió, por supuesto, antes del periodo de Gorbachev, pero que solo se pudo publicar en esa época, y que tuvo además dos secuelas extraordinarias, una que se titulaba El terror, a mi juicio todavía mejor que Los hijos del Arbat, y una de conclusión que terminaba precisamente en ese momento decisivo de la Gran Guerra Patria, que fue la batalla de Kursk. El segundo libro que les queremos recomendar es, a mi juicio, la gran antiutopía del siglo XX, un libro que precedió al 1984 de Orwell, por supuesto al Mundo feliz de Aldous Huxley, y que se titula Muy o Nosotros, que fue una de las obras de Zamiatin, que se escribió al inicio del periodo soviético, pero donde se hablaba de cómo podía llegar a ser ese Estado totalitario con una lucidez verdaderamente extraordinaria, con décadas de adelanto, y desde luego cuando parece que a veces el autor, el escritor, es como lo que creían los antiguos griegos que era el poeta, es decir, como un personaje que llega incluso a profetizar. Desde luego ese Nosotros de Zamiatin es una de las grandes obras
obras de la literatura rusa del siglo XX y, desde luego, insisto, la primera gran antiutopía que se escribe en el siglo pasado. Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestra emisión de Corría el Año. Les esperamos la semana que viene, en que ya no hablaremos del Imperio Rojo, pero sí de otros temas de enorme importancia histórica. Hasta entonces.